Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera de Timoteo capítulo 6. Tema 1. Instrucciones para los siervos respecto a sus amos y la honra al nombre de Dios. Primera de Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Pablo se dirige a los siervos, en especial a los esclavos cristianos. Hip, Sigón Doulillas denota una condición social dura pero común en el Imperio Romano. Aunque la esclavitud no es aprobada por Dios como institución moral, el Evangelio transforma la actitud del creyente bajo ella. Colosenses 3:22, obedeced en todo a vuestros amos. El Evangelio actúa incluso en contextos difíciles. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Pablo ordena una actitud de respeto hacia los superiores, aunque no siempre sean justos. Tito 2:9, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. El testimonio del creyente no depende de su posición, sino de su obediencia. Mostrar honra refleja el carácter de Cristo. Aún sin libertad, el cristiano puede glorificar a Dios. La sumisión voluntaria es poderosa. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. El comportamiento del creyente puede exaltar o deshonrar el nombre de Dios. Ezequiel 36 horas y 20 minutos profanaron mi santo nombre, diciendo: cuando los cristianos actúan con rebeldía o desorden, los incrédulos desprecian el Evangelio. El nombre de Dios está ligado al testimonio de su pueblo. La honra a Dios empieza con obediencia en lo cotidiano. La reverencia protege el testimonio. Y la doctrina. La enseñanza cristiana puede ser desacreditada por el mal comportamiento de quienes la profesan. Romanos 2:24. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La doctrina no es solo información, sino vida encarnada. Si el creyente es negligente, la verdad que predica pierde credibilidad. La obediencia fortalece el mensaje. La vida confirma o niega lo enseñado. Primera de Timoteo 6:2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, antes sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y los que tienen amos creyentes. Pablo ahora se dirige a siervos cristianos cuyos amos también son creyentes. Este contexto podía generar confianza mal entendida. Filemón 1:16 menciona, ya no como esclavo, sino como hermano amado. Aunque ambos fueran hermanos en Cristo, se debían respetar los roles. La familiaridad no debe llevar a la falta de respeto. La fe no anula el orden, lo redime. No los tengan en menos por ser hermanos. La igualdad espiritual no justifica la desobediencia práctica. Romanos 12:10, amándoos los unos a los otros con amor fraternal. Tratar con desprecio a un superior cristiano daña la unidad y el testimonio. La relación fraternal debe impulsar mayor obediencia, no menos. El amor verdadero se demuestra con servicio, no con exigencia. La familiaridad no cancela la honra. Antes sirvan es mejor. La fe común debería motivar excelencia. Gálatas 6:10, hagamos bien mayormente a los de la familia de la fe. El servicio entre hermanos en Cristo debe superar el mínimo requerido. Servir mejor a un creyente es amar a Cristo en la práctica. El Evangelio eleva los estándares, no los relaja. La excelencia honra a Dios y edifica al prójimo. Por cuanto son creyentes y amados. Pablo destaca la doble razón para servir bien: son parte del cuerpo de Cristo y amados por Él. Juan 13:34, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El amor cristiano transforma todas las relaciones. Servir a un hermano es servir a Cristo. El vínculo espiritual exige una actitud superior. La motivación no debe ser obligación, sino amor. Los que se benefician de su buen servicio.
El trabajo del siervo cristiano bendice directamente a otro creyente. Esto refuerza el principio de edificación mutua en la iglesia. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. El ministerio cotidiano también es espiritual. Dios recompensa el servicio fiel, aun el más común. Lo hecho por amor en Cristo nunca es en vano. Esto enseña y exhorta. Pablo ordena que estas instrucciones no se ignoren. Didasque para Calei implica instrucción firme y exhortación pastoral. Tito 2:15 usa frases similares. La enseñanza de Pablo debía ser transmitida con claridad. Timoteo no podía suavizarla por temor o favoritismo. La iglesia debe conocer y vivir esta verdad. La sumisión piadosa también es doctrina. Tema 2. Advertencia contra los falsos maestros y la verdadera ganancia de la piedad con contentamiento. Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si alguno enseña otra cosa. Pablo anticipa que habrá quienes rechacen su enseñanza. Heterodidascalei significa enseñar doctrina distinta. Gálatas 1:8, si alguno os predica diferente evangelio, sea anatema. No toda enseñanza que suena bíblica es correcta. El peligro de la falsa doctrina es real. El ministro debe confrontarla sin titubeo. Cambiar la doctrina apostólica es rebelión contra Dios. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera enseñanza está alineada con las palabras de Cristo. Juan 8:31, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La sana doctrina sana el alma. El mensaje de Cristo es el estándar final. Rechazarlo es rechazar la vida. Todo maestro debe ser medido por su fidelidad a Jesús. No hay autoridad mayor que su palabra. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina verdadera produce vida santa. Tito 1:1, conforme a la piedad. Si una enseñanza no transforma el carácter, no viene de Dios. La piedad es fruto de la verdad vivida. La falsa doctrina alimenta el ego, la verdadera forma el corazón. La santidad y la doctrina no pueden separarse. La vida confirma la fuente de lo enseñado. Primera de Timoteo 6:4. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Está envanecido. Pablo describe al falso maestro como alguien hinchado de orgullo espiritual. Tetupotay en griego sugiere estar envuelto en humo, cegado por su propia arrogancia. 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El orgullo doctrinal revela inmadurez y autosuficiencia. No busca edificar, sino impresionar. La humildad es la marca del maestro verdadero. Nada sabe. Detrás de su arrogancia hay ignorancia espiritual. Aunque aparenta sabiduría, no tiene entendimiento verdadero. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El falso maestro no conoce ni a Dios ni su palabra. Su conocimiento es superficial y distorsionado. La verdadera sabiduría se acompaña de humildad y fruto. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Se enfoca en debates vacíos y sin edificación. No solo implica estar enfermo por discusiones inútiles. Segunda de Timoteo 2:14, evita profanas y vanas palabrerías. Estos maestros confunden términos, no transforman vidas. Su teología produce división, no santidad. La palabra no fue dada para alimentar disputas, sino para edificar corazones. La doctrina falsa intoxica el alma, de las cuales nacen envidias, pleitos. La doctrina distorsionada produce actitudes destructivas. Santiago 3:16, donde hay celos y contención, allí hay perturbación. En lugar de paz, surge competencia y rivalidad. El fruto revela la raíz. Donde hay envidia, el evangelio ha sido sustituido.
La enseñanza sana da lugar al amor, la falsa, a la ambición. Las divisiones doctrinales sin causa justa son señal de enfermedad. Blasfemias. Blasfemiar aquí no solo implica insultar a Dios, sino hablar mal de los hermanos. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda maledicencia. El falso maestro hiere con sus palabras. No edifica, desacredita. Su boca es fuente de veneno, no de verdad. Las blasfemias contra el cuerpo de Cristo son graves. Hablar contra lo que Dios ama es hablar contra Dios mismo. Malas sospechas. La desconfianza y la paranoia doctrinal marcan a quienes tuercen la verdad. Tito 1:15, para los corrompidos e incrédulos, nada es puro. Ven herejía en todo, menos en sí mismos. La sospecha constante destruye la unidad cristiana. El amor, todo lo cree, 1 Corintios 13:7, pero el falso maestro ve enemigos por todas partes. El fruto del Espíritu es paz, no sospecha. Primera de Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Pablo denuncia los debates sin provecho de quienes tienen el juicio corrompido. Diaparatribai son fricciones, conflictos constantes. Romanos 1:21, se entenebreció su necio corazón. No razonan conforme a la verdad, sino según sus propios intereses. La necedad espiritual produce división. Estos hombres usan la palabra como arma, no como luz. Sus argumentos no provienen del Espíritu. Y privados de la verdad. Apestemenon indica haberse apartado por completo de la verdad revelada. Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estos maestros abandonaron la verdad en favor de ideologías, legalismo o manipulación. Ya no guían a Cristo, sino a confusión. El peligro no es la ignorancia, sino el rechazo consciente de la verdad. Dios juzga con severidad esa rebelión. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Ellos ven el ministerio como medio para enriquecerse, no como llamado santo. Segunda de Pedro 2:3, por avaricia harán mercadería de vosotros. No predican por amor, sino por dinero. Venden la fe al mejor postor. El Evangelio se vuelve un negocio, y Cristo un producto. Su Dios es el estómago, no la cruz. Esta actitud pervierte el propósito del ministerio. Apártate de los tales. Pablo no manda debatir, sino evitar. Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. El liderazgo fiel no tolera la doctrina corrompida. Separarse no es falta de amor, sino fidelidad a la verdad. Tolerar al falso maestro contamina la iglesia. La separación protege el testimonio y honra la palabra. La verdad no se negocia. Primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad. Pablo invierte la lógica de los falsos maestros, la verdadera ganancia no es material, sino espiritual. Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová. La piedad, Eusebella, es la vida centrada en Dios, que produce obediencia y reverencia. Esta piedad es riqueza eterna. Dios valora el corazón santo más que cualquier tesoro. Lo eterno pesa más que lo temporal. Acompañada de contentamiento. La verdadera piedad se manifiesta en una vida satisfecha con la voluntad de Dios. Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Autarquía indica autosuficiencia espiritual, no necesidad de más. El contentamiento protege contra la avaricia y el engaño. Es fruto de confiar en la provisión divina. El alma satisfecha glorifica a Dios en toda circunstancia. Primera de Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Porque nada hemos traído a este mundo. Pablo apela a una verdad irrefutable para combatir la avaricia. Job 1:21 lo expresa,
desnudo salí del vientre de mi madre. El nacimiento es evidencia de absoluta dependencia. Nadie nace con posesiones ni méritos. Esto destruye toda arrogancia material. La vida es un regalo, no una adquisición. La humildad comienza con recordar nuestro inicio. Y sin duda nada podremos sacar. La muerte revela la verdadera inutilidad de las riquezas acumuladas. Eclesiastés 5:15, como salió del vientre de su madre, desnudo. Todo lo material queda atrás. Ni títulos, ni bienes, ni logros acompañan al alma. Solo lo eterno trasciende. El creyente sabio invierte en lo celestial. Esta verdad debe gobernar nuestras prioridades. Primera de Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que, teniendo sustento y abrigo. Pablo redefine lo esencial: comida y cobijo. Proverbios 30:8, no me des pobreza ni riquezas. El cristiano no necesita lujos para vivir dignamente. Dios promete suplir lo necesario, Mateo 6:31-33. Esta visión libera del materialismo. La sencillez es virtud espiritual. El sustento y el abrigo son señales de la provisión divina. Estemos contentos con esto. El contentamiento es una actitud aprendida, no impuesta. Filipenses 4:12, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. No depende de circunstancias, sino de confianza en Dios. Quien tiene a Cristo, tiene todo. El alma agradecida experimenta paz. La gratitud transforma lo poco en abundancia espiritual. Primera de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque los que quieren enriquecerse. Pablo no condena tener bienes, sino el deseo desmedido de obtenerlos. Proverbios 28 horas y 20 minutos, el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El anhelo de riqueza puede desplazar a Dios del corazón. El problema no es el dinero, sino su idolatría. El deseo de enriquecerse lleva al engaño. La motivación revela el estado del alma. Caen en tentación y lazo. La búsqueda de riquezas abre la puerta a compromisos morales. Proverbios 15:27, el codicioso trastorna su casa. El lazo, payis, es una trampa invisible. Lo que parece éxito puede ser ruina espiritual. La codicia desactiva la conciencia. El afán económico lleva a decisiones torcidas. El peligro no es inmediato, pero es letal. Y en muchas codicias necias y dañosas. La mente dominada por la avaricia inventa nuevas formas de obtener más. Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará. Son deseos sin sentido y destructivos. Lo que prometía felicidad, produce esclavitud. La codicia siempre pide más. Solo el Espíritu Santo puede quebrar su poder. La sabiduría es huir de tales deseos, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Las consecuencias de la avaricia son devastadoras. Hebreos 10:39 habla de perdición como ruina eterna. Estas palabras describen no solo fracaso temporal, sino condenación. El alma atada al dinero no puede amar a Dios, Mateo 6:24. La destrucción comienza en el corazón. La avaricia es un camino ancho que lleva a la perdición. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La avaricia no es solo un pecado más, sino una fuente de muchos otros. Pilarguilla es un afecto desordenado por las riquezas. Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero en sí no es malo, pero el amor a él pervierte el corazón. De este deseo brotan la mentira, la injusticia y la traición. Donde gobierna el dinero, Dios es desplazado. El cual codiciando algunos.
Pablo advierte que incluso dentro de la comunidad cristiana algunos cayeron en este mal. Josué 7:21 narra cómo Acán codició y desobedeció. La codicia no es siempre visible, pero sí letal. Es una trampa que comienza con el deseo sutil. Una atracción incontrolada termina destruyendo el alma. El amor a lo material compite con la devoción a Cristo. Se extraviaron de la fe. El verbo apeplanetesan denota un desvío fatal y voluntario. Hebreos 3:12, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse. El deseo de riqueza corrompe la confianza en Dios. El extravío comienza cuando se cambia la verdad por la ganancia. La fe pierde centralidad. El Evangelio deja de ser suficiente y es reemplazado por ambición. Y fueron traspasados de muchos dolores. La imagen es fuerte, periepeirán indica ser atravesados como por una lanza. Salmo 32 horas y 10 minutos, muchos dolores habrá para el impío. La avaricia no solo trae pérdida espiritual, sino también sufrimiento emocional, relacional y físico. La angustia de perder, de acumular, de nunca estar satisfecho es una herida continua. La codicia promete plenitud, pero entrega tormento. Tema 3. Llamado a Timoteo a huir del pecado, seguir la justicia y pelear la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mas tú, oh hombre de Dios. Una exhortación personal y solemne. Antropeteo era título usado para profetas y siervos consagrados. Deuteronomio 33:1, esta es la bendición con que bendijo Moisés, varón de Dios. Pablo distingue a Timoteo de los que aman el dinero. El ministro debe vivir para Dios, no para la ganancia. Su identidad es espiritual, no material. Su vida debe reflejar al Dios que predica. Huye de estas cosas. La orden es clara, no razones con la codicia, escapa de ella. Segunda de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Estas cosas incluyen la avaricia, el orgullo y el conflicto doctrinal. No se negocia con el pecado, se abandona. La huida no es cobardía, sino sabiduría. El peligro espiritual requiere urgencia. La separación protege el alma y honra a Dios. Y sigue la justicia. Pablo ahora presenta el camino opuesto, perseguir lo recto. Dikaiosinen implica integridad delante de Dios y de los hombres. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El creyente no solo debe evitar el mal, sino anhelar el bien. La justicia es vivida, no solo predicada. La búsqueda de Dios transforma el carácter. La piedad, la fe, el amor. La vida cristiana es una carrera tras virtudes eternas. La piedad conecta al creyente con Dios, la fe le hace perseverar, el amor lo une con el prójimo. 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres virtudes son señales del nuevo nacimiento. El carácter de Cristo se forma en quien persigue estas cosas. No son opcionales, son esenciales. La paciencia. Hipomone es resistencia firme bajo presión. Romanos 5, 3-4, la tribulación produce paciencia. El ministro debe perseverar en medio del sufrimiento, la oposición y la espera. No abandona ni se desespera. La paciencia es fruto de la fe en la soberanía de Dios. Aun cuando no hay respuestas, el creyente sigue caminando. La esperanza lo sostiene mientras Dios obra. La mansedumbre. Mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Gálatas 5:23 la menciona como fruto del Espíritu. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso, Mateo 11:29. El líder cristiano no debe ser áspero ni reactivo. Trata con ternura, pero firmeza. La mansedumbre refleja humildad, dominio propio y sabiduría. Dios se agrada del corazón quebrantado. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna,
a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. La vida cristiana es una lucha espiritual. Agonizó Tom Cale Negone habla de un esfuerzo intenso, como en una competencia atlética o combate. Segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. No se trata de pelear con personas, sino contra el pecado, el error y la incredulidad. Es una batalla buena porque vale la pena. La fe debe ser defendida activamente. Echa mano de la vida eterna. Pablo exhorta a apropiarse de lo eterno como una posesión presente. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No es solo futuro, sino realidad activa. El creyente debe vivir consciente de su herencia. Echar mano implica decisión, firmeza y acción. La eternidad comienza aquí y transforma cada paso. El enfoque eterno da fuerza en medio de la lucha, a la cual asimismo fuiste llamado. La vida eterna no es alcanzada por mérito, sino por llamado soberano. Romanos 8:30, a los que predestinó, también llamó. Timoteo fue llamado a heredar vida, no solo a predicar. Esta vocación es santa, irreversible y gloriosa. Su llamado fundamenta su perseverancia. El Dios que llama también capacita. El ministerio nace del llamado eterno. Habiendo hecho la buena profesión. Probablemente se refiere al momento de su conversión o bautismo público. Romanos 10:10, con la boca se confiesa para salvación. La profesión de fe debe ser pública, clara y firme. No es solo palabras, sino testimonio de lealtad. Timoteo declaró a Cristo como su Señor. Esa confesión guía su camino. La fidelidad comienza con una confesión sincera. Delante de muchos testigos. Esta frase resalta la dimensión pública y comunitaria de la fe. Hebreos 12:1 habla de una gran nube de testigos. Timoteo fue observado y afirmado por la comunidad. Su vida no puede retroceder sin causar tropiezo. El testimonio visible da peso a la fidelidad. La rendición ante Cristo no es secreta. Se vive ante Dios y ante los hombres. Primera de Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te mando delante de Dios. Pablo habla con solemnidad apostólica, consciente de la autoridad espiritual que porta. No es una sugerencia, sino una orden directa. Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Timoteo debía obedecer bajo la mirada de Dios. Todo ministro actúa bajo supervisión divina. El llamado pastoral se rinde ante el trono. Que da vida a todas las cosas. Este recordatorio eleva la majestad del Dios que sustenta toda existencia. Hechos 17:25, Él da a todos vida y aliento. No es un Dios lejano, sino activo, creador y preservador. Timoteo sirve a aquel que tiene el poder sobre la vida misma. Su obediencia no es para un hombre, sino para el autor de la vida. Esta verdad inspira reverencia y confianza. Y de Jesucristo. Pablo pone a Cristo como el testigo supremo. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Jesús no solo es Salvador, sino modelo de fidelidad. Timoteo no debía imitar a hombres, sino al Maestro. Su servicio debía estar alineado con el carácter de Cristo. La obediencia encuentra su ejemplo perfecto en Jesús. El Hijo respalda al siervo fiel, que dio testimonio de la buena profesión. En su juicio ante Pilato, Jesús no negó quién era. Juan 18:37, yo para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Cristo confesó ser rey aún bajo amenaza. Timoteo debía mostrar la misma valentía. La fidelidad no se oculta bajo presión. La buena profesión es constante, incluso cuando cuesta todo. Jesús dio testimonio con palabras y con sangre. Delante de Poncio Pilato. Esta frase recalca la dimensión histórica y pública del testimonio de Cristo. No fue en secreto,
sino ante el poder político. Marcos 15:2, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Jesús no evadió la verdad frente a la autoridad. Su ejemplo guía al creyente en toda generación. El contexto adverso no debe silenciar la verdad. Timoteo debía recordar a quien servía. Primera de Timoteo 6:14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes el mandamiento. Pablo llama a Timoteo a obedecer todo lo que ha sido instruido. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No basta con conocer, hay que vivir la palabra. El ministerio no es teórico, sino práctico. La fidelidad se mide en la obediencia diaria. Guardar el mandamiento es honrar el llamado de Dios. Sin mácula ni reprensión. Aspilon, anepilepton, sin mancha, irreprensible. Pablo demanda pureza doctrinal y moral. Efesios 5:27, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. Timoteo debía caminar con integridad total. No se trataba solo de enseñar, sino de vivir sin doblez. La santidad protege el testimonio del Evangelio. Dios espera una vida limpia ante todos. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La fidelidad debe mantenerse hasta el retorno del Señor. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. La segunda venida es motivación constante. El juicio y la recompensa están ligados a esa aparición. Timoteo debía vivir a la luz de la eternidad. La espera activa purifica el corazón. Servir hasta el fin glorifica a Cristo. Primera de Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La cual a su tiempo mostrará. La venida de Cristo no está en manos humanas, sino en el plan soberano de Dios. Hechos 1:7, no os toca a vosotros saber los tiempos. Dios revelará a su Hijo gloriosamente, cuando Él determine. La espera debe ser confiada, no impaciente. El plan divino es perfecto. Dios nunca se adelanta ni se retrasa. El bienaventurado y solo soberano. El Padre es presentado como fuente de la manifestación de Cristo. Bienaventurado, Mequeries, habla de su plenitud. Soberano, indica su autoridad suprema. 1 Crónicas 29 horas y 11 minutos, tuya es, oh Jehová, la magnificencia. No hay poder que se le iguale. Su voluntad no puede ser frustrada. Él gobierna sobre todo lo creado con justicia. Rey de reyes y Señor de señores. Esta triple exaltación afirma la supremacía absoluta de Dios. Apocalipsis 19:16, en su vestidura, tiene escrito, Rey de reyes. No hay trono más alto. Ningún gobierno, imperio ni potestad supera su señorío. Esta frase es un ancla para la esperanza cristiana. Cristo reinará con autoridad irresistible. Todo ojo lo verá, y todo poder será sometido. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad. Pablo declara que Dios posee vida eterna en sí mismo, sin dependencia. Juan 5:26 dice, como el Padre tiene vida en sí mismo. Solo Dios es inmortal por naturaleza, todos los seres creados son dependientes. La palabra atanasía indica existencia sin corrupción ni fin. Esta inmortalidad lo distingue absolutamente de todo lo creado. Él no cambia, no muere, no se desgasta. Su eternidad es fuente de confianza para el creyente, que habita en luz inaccesible. La presencia divina es tan pura que el pecado no puede resistirla. Salmo 104:2, se cubre de luz como de vestidura. Esta luz representa su gloria, santidad y perfección absoluta. Inaccesible, expresa que nadie puede acercarse por méritos propios. Solo por Cristo tenemos entrada a su presencia, Hebreos 10:19.
Su gloria trasciende todo entendimiento humano. Morar allí requiere redención completa. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pablo recalca la trascendencia absoluta de Dios. Éxodo 33 horas y 20 minutos, no me verá hombre, y vivirá. Ningún ser humano puede contemplar plenamente su gloria sin ser consumido. Incluso Moisés solo vio un reflejo. Dios se revela parcialmente por misericordia, pero permanece oculto en esencia. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, Colosenses 1:15. Solo en la eternidad será revelado plenamente. Al cual sea la honra. Esta frase es una doxología, una declaración de adoración y reverencia. Salmo 96:7, dad a Jehová la honra y el poder. La honra es el reconocimiento público de su majestad y carácter. Ningún ser creado merece tal adoración. Dios no comparte su gloria con nadie, Isaías 42:8. Reconocer su honra es rendirse a su señorío. La verdadera fe conduce a exaltar su nombre. Y el imperio sempiterno. Pablo reconoce la autoridad eterna de Dios sobre todo lo visible e invisible. Kratos aionios implica un dominio sin principio ni fin. Daniel 4:34, su dominio es sempiterno. El reino de Dios no se vota, no se impone por fuerza, es absoluto. Su soberanía no cambia con los tiempos. Todo lo creado está sujeto a su voluntad. Nada escapa de su control perfecto y justo. Amén. La palabra hebrea, amén, significa, así sea, o, es verdad. Es una afirmación solemne de fe y aceptación. En Apocalipsis 3:14, Jesús mismo es llamado el amén. Al usarla aquí, Pablo cierra esta doxología con reverencia profunda. Todo lo declarado es digno de ser creído y proclamado. Es una declaración de entrega a la soberanía divina. Reconocerlo así es adorar en espíritu y en verdad. Tema 4. Exhortación a los ricos y encargo final de guardar la sana doctrina. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. La riqueza tiende a producir orgullo si no es gobernada por temor de Dios. Proverbios 18:11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Pablo manda no sugerir, sino instruir con autoridad pastoral. Altivos indica una mente elevada sobre otros. El dinero no debe alimentar la soberbia espiritual ni social. El Evangelio nivela a todos los hombres ante la cruz. La humildad honra a Dios más que cualquier posesión. Ni pongan la esperanza en las riquezas. El peligro no es tener dinero, sino confiar en Él. Salmo 52:7, el que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Las riquezas prometen seguridad, pero no pueden salvar. El corazón humano busca estabilidad en lo que ve. Pablo llama a romper con esa falsa esperanza. Solo Dios es refugio eterno. Confiar en el oro es edificar sobre arena, las cuales son inciertas. La inestabilidad de las riquezas es advertida repetidamente en las Escrituras. Proverbios 23:5, pones tus ojos en las riquezas, y ya no están. En un momento pueden desaparecer. La inflación, la corrupción, la enfermedad o la muerte las pueden arrebatar. Pablo recuerda que confiar en lo incierto es necedad espiritual. La incertidumbre financiera expone la fragilidad humana. Solo lo eterno es firme. Sino en el Dios vivo. Aquí está el contraste, las riquezas son inestables, pero Dios es inmutable. Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová. Él vive, provee y cuida. El creyente no debe ser definido por lo que tiene, sino por a quien pertenece. El Dios vivo es una fuente de confianza real y segura. Poner la esperanza en Él es fundamento eterno. La fe auténtica reposa en su fidelidad, que nos da todas las cosas en abundancia.
Dios es generoso, no mezquino. Santiago 1:17, toda buena dádiva desciende del Padre. Él da más de lo necesario, no para vanagloria, sino para gratitud y servicio. La abundancia no es condenada, pero debe ser vista como un medio, no como fin. Todo lo recibido es por gracia, no por mérito. Dios suple lo material y espiritual. Su provisión refleja su corazón paternal. Para que las disfrutemos. El disfrute no es pecado cuando nace de un corazón agradecido y santo. Eclesiastés 5:19, también es don de Dios que todo hombre coma y beba. Dios no prohíbe disfrutar sus bendiciones, sino idolatrarlas. El gozo piadoso glorifica a Dios. Disfrutar lo que Él da con sabiduría es honra al dador. Pero el deleite debe ir acompañado de generosidad. Lo recibido es para gozar y compartir. Primera de Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Que hagan bien. Pablo no llama solo a evitar el mal, sino a practicar activamente el bien. Romanos 12:21, vence con el bien el mal. La riqueza verdadera se mide por lo que se da, no por lo que se guarda. Hacer el bien requiere intencionalidad. El cristiano rico debe ver su dinero como herramienta para el reino. La bondad es más que sentimiento, es acción concreta. La fe se ve en las obras. Que sean ricos en buenas obras. Aquí se redefine el concepto de riqueza espiritual. Tito 2:14, celosos de buenas obras. El rico cristiano no debe buscar acumular dinero, sino obras piadosas. La inversión celestial produce frutos eternos. Ser rico en buenas obras es ser un reflejo del carácter de Cristo. Las obras no salvan, pero revelan el corazón transformado. La riqueza útil es la que sirve a los demás. Dadivosos. Ser dadivoso es tener un espíritu abierto para suplir necesidades. Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito. No es dar por obligación, sino con gozo. El dador piadoso refleja la generosidad de Dios. Sus bienes no lo poseen, Él los administra. Su desprendimiento honra al Evangelio. La dadivosidad es una señal del amor activo. Generosos. Generoso es quien da con abundancia, sin calcular al centavo. 2 Corintios 9:6, el que siembra generosamente, generosamente también segará. La generosidad agrada a Dios porque es una expresión de fe y amor. El generoso piensa en los demás antes que en sí. No da de lo que le sobra, sino con intención y sacrificio. Su vida es un canal de bendición continua. Dios bendice al generoso con gozo. Primera de Timoteo 6:19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Atesorando para sí buen fundamento. Pablo muestra que las buenas obras son un tesoro espiritual acumulado para el futuro. Mateo 6:20, haceos tesoros en el cielo. No se trata de salvación por obras, sino de recompensas eternas. El creyente no vive solo para el presente. Cada obra generosa es una inversión en lo eterno. El verdadero fundamento no es el oro, sino la obediencia. Lo que se siembra en fe, permanece. Para lo porvenir. Pablo dirige la mirada de los creyentes más allá del presente material. Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Las riquezas terrenales son temporales, pero las espirituales son duraderas. El creyente sabio vive para la eternidad. Lo que viene es más importante que lo que ahora se ve. La vida futura con Cristo es el verdadero destino. Que echen mano de la vida eterna. Pablo exhorta a apropiarse activamente de la vida que Dios ha prometido. Juan 6:47, el que cree en mí, tiene vida eterna. No es solo un concepto futuro, sino una realidad presente que debe vivirse. Echar mano implica decisión, convicción y perseverancia. La vida eterna comienza ahora y transforma cómo usamos el dinero. El rico piadoso vive con una visión celestial constante. Primera de Timoteo 6:20.
Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Con ternura y urgencia, Pablo llama a su hijo en la fe a proteger la doctrina. Segunda de Timoteo 1:14, guarda el buen depósito. El Evangelio no es algo que se crea una vez, sino que debe ser custodiado constantemente. La fidelidad doctrinal es una responsabilidad sagrada. El encargo pastoral es un tesoro que no debe corromperse. Guardarlo es amar la verdad con todo el corazón, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Pablo se refiere a enseñanzas sin base bíblica, irreverentes y vacías. Tito 3:9, evita cuestiones necias. Estas charlas no edifican ni transforman. Se disfrazan de sabiduría, pero no llevan a piedad. El ministro debe evitar perder tiempo en argumentos infructuosos. La palabra es suficiente, lo demás es distracción. La verdad no necesita adornos mundanos para impactar. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pablo se refiere a sistemas filosóficos o doctrinas gnósticas que pretendían tener conocimiento superior. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe. Esta ciencia no es verdadera sabiduría, sino soberbia intelectual. Su fin es desviar del Evangelio puro. La fe no rechaza el conocimiento, pero sí la arrogancia disfrazada. La Escritura es la única fuente infalible de verdad eterna. Primera de Timoteo 6:21. La cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. La cual profesando algunos. Algunos creyentes adoptaron estas falsas ideas pensando que era sabiduría. Pero lo que profesaban, en lugar de edificar, los destruyó. Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Confundir conocimiento humano con verdad divina es fatal. La profesión no es solo lo que se dice, sino lo que se adopta. Estas doctrinas prometían luz, pero dieron oscuridad. La apariencia de sabiduría puede ser trampa. Se desviaron de la fe. El resultado de seguir esta falsa ciencia fue el abandono de la fe genuina. Gálatas 1:6, tan pronto os habéis alejado. No se trata de duda ocasional, sino de abandono progresivo. La desviación comienza sutilmente y termina en apostasía. La fe debe ser alimentada, protegida y vigilada. El ministro fiel no permite mezcla. La verdad no se negocia sin consecuencias eternas. La gracia sea contigo. Amén. Con esta despedida, Pablo encomienda a Timoteo a la gracia de Dios. Hebreos 13:9, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con fuerza humana, sino con la gracia se guarda la fidelidad. Es una bendición pastoral, deseando fortaleza y paz. Amén afirma la verdad de todo lo dicho. Así concluye esta epístola, con verdad, advertencia y esperanza. La gracia es el sustento del siervo fiel.